Muy bien, vamos como iglesia a seguir estudiando este hermoso libro de la Escuela Bíblica Emaús. Es el curso que se llama Dios tiene un diseño para tu matrimonio. Estamos estudiando, hoy nos toca la lección 4. Hemos hablado en la lección 3. El domingo pasado hemos hablado del rol del esposo en el hogar. Y hoy vamos a hablar de la esposa, el papel de la esposa en el matrimonio y en el hogar, la lección número 4. Así que bueno, damos gracias porque, como les decía hoy, ya sabían que íbamos a hablar hoy de las damas. Así que damos gracias porque no han faltado. Por lo menos hay varias damas que han tenido el coraje de venir. Y veo que también hay varones que han venido para ver qué tajadas sacan. Porque el domingo pasado les estuvimos dando a los varones. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la mujer. No es que le vamos a dar a la mujer, sino que vamos a hablar de lo que Dios, el diseño de Dios para la mujer, el rol de la mujer en el hogar y la familia. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? ¿Cuál es el propósito de la lección? Bueno, es mostrar que el papel de la mujer en el hogar, escucha bien, el papel de la mujer en el hogar no es secundario, eso es mostrar, sino que es un lugar digno que Dios le ha dado a la mujer, es un lugar espiritual y de gran responsabilidad. Voy a volver a repetir porque es importante. El propósito de esta lección es mostrar que el papel de la mujer en el hogar y en el matrimonio no es un papel secundario, es una gran responsabilidad para la esposa ocupar este lugar, y es un lugar digno y también debemos atender que es un lugar espiritual. Hoy vamos a abordar 4 ejes principales que la mujer tiene que tener en cuenta al estar dentro del hogar y la familia. Primero, amar. Segundo, respetar. Tercero, sujetarse. Y cuarto, gobernar su casa. Esos 4 ejes principales vamos a tocar hoy. Pero antes de ir a esos puntos, quisiera como introducción hablar de Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, 18. Dice el texto, Génesis 2, 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí hay 2 necesidades que Dios observa en el hombre, y es la soledad y la falta de ayuda idónea. En cuanto a la soledad, el hombre necesitaba alguien con quien compartir, alguien con quien tener comunión. Previo a esto, Dios le había dado a Adán la oportunidad de observar a todos los animales al ir poniéndoles el nombre, y él veía que todos tenían sus parejas y se complementaban, y bueno, pero cuando él se encuentra que no hay un par, no hay alguien que sea ayuda idónea o alguien que vaya a cubrir esa soledad para él. Y Dios se da cuenta de eso y entonces Dios ataca o cubre esas 2 necesidades. Adán necesitaba a alguien correspondiente con él mismo, un complemento, un colaborador. Ayuda idónea es más fuerte que una simple compañía. Es alguien adecuado, es alguien correspondiente y es alguien completamente adecuado para cubrir estas 2 necesidades que el varón tenía. Y pensando en esto, yo sin perder Génesis, ahora vamos a volver, pero para darle un mejor cierre a este punto que acabamos de tocar, en cuanto a la ayuda idónea y en cuanto a la soledad, hay un pasaje, Eclesiastés capítulo 4, un muy lindo pasaje. Dice Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 11. Dice Eclesiastés 4:9. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará
uno solo. Aquí está hablando del éxito en el emprendimiento, en cualquier tipo de tarea, de trabajo que se realiza, el éxito de tener a alguien que colabore y sea la ayuda idónea para hacer la tarea. Hay mayor éxito, hay mayor seguridad. Y también, qué lindo es eso que dice, dos corazones que se dan calor. Qué hermoso es eso, es muy importante. Y bueno, estas son las necesidades del hombre. No sé si recuerdan qué fue lo último que Dios creó, cuál fue el último paso de la creación que Dios tuvo. Eso debemos tenerlo presente, tanto varones como mujeres. ¿Qué fue lo último que Dios creó? ¿Cuál fue el toque final? Vamos para eso a Génesis 2, versículos 21 al 23. Dice Génesis 2, 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vieron que Dios apuntó a suplir esa necesidad. ¿Cuál era? La soledad y la ayuda idónea. Bueno, ahí en el matrimonio se cumplen esas dos funciones. Por eso dice, serán una sola carne. Qué bueno, entonces, cuando yo pienso en un postre o en una torta rica, siempre lo que más sobresale es la última decoración que lleva la torta. Por eso muchas veces decimos, esta sería la frutillita, cuando le pones el último toque, que eso hermosea toda la torta o todo el postre. Bueno, es lo que hizo Dios. Dios hizo allí a la mujer como lo último que creó. Y cuando hizo todo y dijo esto es bueno en gran manera, y dijo que esto es bueno, y puso allí la frutillita y puso a la mujer y la creó allí, no del polvo de la tierra, porque el hombre fue creado del polvo de la tierra, pero la mujer fue creada de los tejidos vivientes del hombre. Qué cosa, ¿no? Cómo Dios hace las cosas. Y algo que me llama la atención, siempre los varones vamos en busca de la mujer, vamos cuando somos jóvenes y vamos buscando esa compañera, esa ayuda idónea. Y qué cosa diferente al diseño de Dios. Y es que Dios le trae al hombre a la mujer. Y el hombre impaciente va en busca de la mujer y entonces se sale del diseño de Dios. Después sigue saliéndose en el matrimonio, en la crianza de los hijos, todo se desvirtúa. Pero qué lindo es que el hombre pueda esperar que Dios le traiga. Dice que Dios le trae al hombre la mujer que iba a ser ayuda idónea, iba a cubrir esa necesidad de soledad. A veces buscamos una mujer que nos llega tal vez por su físico, tal vez por su encanto, y a lo mejor cuando hay una unión matrimonial y no es la que Dios esperaba para nosotros, no se percibe el calor de ese corazón, o no se percibe esa ayuda y no hay éxito en el trabajo o en las cosas que se emprenden. Por eso el varón debe esperar que Dios traiga al hombre la mujer que será la compañera, ayuda idónea, para que sean uno, y entonces allí quedará plenamente cubierta esa necesidad que Dios dio en el hombre. Bien, ¿cuál sería la responsabilidad de ambos? El versículo 24 lo dice, es una responsabilidad de ser ambos uno. Serán uno y serán uno en unión, uno en complemento. Por eso dice el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Porque la mujer fue tomada del varón y el varón está completo cuando está la mujer porque fue tomada de él. Qué lindo cómo Dios crea esta forma de unión entre dos seres que se han unido para amarse, para complementarse a lo largo de toda la vida. Vamos entonces pensando en que ya está la unión y ahora vamos a ver cuál sería la responsabilidad de la mujer en el matrimonio y en el hogar.
4 ejes. Vamos al primero: amar a su marido, amar a su marido. Dice Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice así, Tito 2, 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Atendé esta frase: maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Volvemos a repetir lo mismo que le dijimos al varón. Dios manda al varón a amar a su esposa. Y el amor no te nace, el amor no es algo que es sencillo y está toda la vida, dura, no. Una cosa es el enamoramiento que dura un corto tiempo, pero otra cosa es el amor que Dios exige tanto para el varón como para la mujer. Hay que entrenarlo, hay que practicar, acá dice que hay que aprender. El amor se aprende, el amor se enseña y ese amor tiene unas características para aprenderlo. Entonces empieza hablando de lo que serían mujeres espirituales, que ya han aprendido de otras mujeres espirituales el amor y que ya ha pasado su tiempo, su etapa, y ellas han tenido la posibilidad de crecer. Ahora que tienen que hacer es enseñar. Así que al amor que la mujer debe tener en el hogar lo tiene que aprender. Y qué bueno es que haya maestras del bien, qué bueno que haya quien enseñe a amar al marido, porque la mayoría de nosotros que venimos de hogares que no han sido cristianos, nuestros padres no nos enseñaron estas cosas, porque ellos tampoco las sabían. Y nosotros hemos copiado la forma de vida que ellos tenían y hemos evaluado el amor como ellos lo practicaban, y para nosotros no era como Dios lo ha diseñado. Aquí veo que el amor tiene que aprenderse, tiene que haber alguien que lo enseñe, luego que yo lo aprendo tengo que enseñarlo, y es algo que se va pasando de generación en generación. Entonces las ancianas, está hablando de aquellas que ya tienen una carrera espiritual, que han dado testimonio de lo que es el amor en el hogar, amar a sus maridos, tienen que enseñarlo. No se pueden quedar de brazos cruzados con lo que han aprendido. Tienen que enseñarlo a los hijos, a las hijas, a la nieta. Es una tarea que Dios les ha dado a ustedes o a las ancianas, mejor dicho, para que aquellas que recién están iniciando en los matrimonios sepan que el amor hay que aprenderlo y que tiene que haber alguien que lo enseñe. Entonces tenemos que aprender mirando a las mujeres creyentes maduras y cómo hacen con sus esposos, y eso está bueno que las mujeres maduras espirituales que tienen una familia, un matrimonio de años, sepan cómo transmitir esa enseñanza de amar. Así que a amar se aprende y las responsabilidades es de las mismas mujeres. Las que ya aprendieron tienen que enseñar, las que no saben tienen que aprender. No crean que se lo saben todo, porque la vida es larga y el tiempo de la vida tiene sus altibajos, y hay que ver cómo tratar el tema del amor hacia el esposo. ¿Qué significa amar al esposo? Bueno, amar es darse al otro sin pensar en uno mismo. Amar es darse al otro, buscar el bien del otro sin buscar el propio bien. Y, por ejemplo, podemos ver en Proverbios capítulo 31, versículos 11 y 12, Proverbios, vemos una mujer de estas que ha aprendido el amor y es una mujer que enseña, y tal es así que está allí para que las mujeres jóvenes puedan también aprender de estas mujeres espirituales. Dice Proverbios capítulo 31, versículos 11 y 12. Proverbios 31, 11 y 12. Dice así la Escritura. Proverbios 31, 11 y 12. Dice así: el corazón, hablando de la esposa, no de la tarea que hace la esposa, dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida.
Aquí vemos una mujer que ha aprendido a amar. Qué linda el testimonio de esta mujer. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Este es el verdadero amor que la esposa debe ejercer, debe aprender. Porque dice que Dios vio la necesidad del hombre. El hombre estaba solo y necesitaba ayuda idónea. Aquí vemos a la mujer que le da esa seguridad, le da esa confianza, esa paz. Dice el marido, el corazón de su marido está en ella confiado. Y justamente Dios crea a la mujer para esto, para que esa mujer pueda hacer eso tan maravilloso que puede lograr en un esposo. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Decía allí cuando leímos Tito, o leímos uno de los pasajes, sí, en Tito, que decía que las mujeres ancianas que ya tienen una actitud espiritual hacia el marido en cuanto al amor y al diseño de Dios para el matrimonio, que tenían que enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y no nos llama la atención esa frase, porque cualquiera en otro tiempo podría decir, es obvio, ¿cómo no va a amar al marido y a los hijos? ¿Cómo no va a amar a los hijos? Bueno, lamentablemente, en estos tiempos que estamos viviendo y estamos observando en la televisión, en los medios, en las redes sociales, las atrocidades que hacen las mamás con los hijos y la falta de amor hacia el marido, las cosas que hacen las esposas con los hijos. Y bueno, hay una falta de enseñanza y dice que eso también se aprende. Amar a un hijo hay que aprender. ¿Y de quién vamos a aprender? De mamá. Como mamá nos trató, así trato yo. Y a veces, está bien, no cae la responsabilidad de todos, sino la decisión de cada uno, pero lo lógico sería que la mamá aprenda a amar, que practique ese diseño de Dios para que después le enseñe a los hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hoy en estos tiempos no hay amor hacia los hijos, no hay amor hacia el esposo, y eso es por falta de práctica y falta de enseñanza. Entonces estamos viviendo un mundo muy triste. Yo cuando escucho cosas que le hacen a los niños o cosas que hacen las mujeres con los maridos y me da mucho dolor, porque digo, eso no es el diseño de Dios para el matrimonio. Dios no lo pensó así. Dios pensó en un complemento, en una unión. Y bueno, entonces la Biblia deja sentado que hay que aprender a amar. Y una vez que lo aprendiste tenés que transmitir ese conocimiento. Porque el amor hay que practicarlo hacia el marido y hacia los hijos. Otra característica era la prudencia. Recuerdan ahí en Tito 3, estamos desarrollando esas características, la prudencia. Oh, cuánto mal le hace al matrimonio la falta de prudencia de la mujer. ¿Y qué significa la prudencia? Significa que la mujer debe decidir qué hacer en cada circunstancia que le va tocando en la vida. No es hacer, esto lo hago así, esto como se me antoja, porque cada decisión que toma la mujer en el hogar, hay personas que dependen de eso que ella está haciendo, su marido y sus hijos. Y las decisiones mal tomadas tienen consecuencias. Y las decisiones bien tomadas también tienen consecuencias, unas para bien y otras para mal. Entonces, la mujer prudente ordena sus decisiones en la voluntad de Dios. Por eso estamos hablando, Dios tiene un diseño. Entonces, no es que la mujer aprende prudencia de un libro de ayuda, autoayuda. No, la Biblia enseña el diseño de Dios. Entonces, la prudencia tiene que ver con discernir. Depende de la circunstancia en la que está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y eso es encajar en el diseño de Dios. Porque la idea de este estudio es buscar ese diseño de aquel diseñador, para que no nos falle, para que funcione. Entonces, la prudencia es importante en la mujer. Otra cosa que habla, que también lo estamos viendo en estos tiempos, es el tema de la castidad o la falta de pureza de la esposa. Vemos en tantas aberraciones que hay con todas estas cosas, y deben ser puras en pensamiento, puras en conducta, puras en relaciones. Deben ser fieles a sus maridos,
cosa que hoy no se ve, pero bueno, el diseño de Dios no fue lo que hoy vemos, sino fue que la mujer fuera una mujer casta, que fuera casta. Y también dice cuidadosas de su casa, otra característica. Bueno, está hablando del cuidado responsable del hogar, estar atenta a las necesidades que hay en la familia. Ella procura un ambiente de amor y contención. Y me llamó la atención que una de las características dice buenas. ¿Por qué dirá eso? ¿Era necesario eso? En estos tiempos es imprescindible. Hay mujeres que están rezongando de la tarea que están realizando y tratan mal o despectivamente por lo que hacen con los hijos, con los esposos, como recriminándoles la tarea que están haciendo. Y no lo hacen con amor, entonces no son buenas en el trato, no son buenas en la forma de brindarse, no saben brindarse. Están brindando algo y lo están haciendo con una forma de reproche más que de darse. Y entonces está bueno esa, es que sean buenas, que sean buenas. Cuando atienden a los hijos, cuando atienden al marido, no con reproche, no, mirá lo que hace, hay que, buena, que me gusta que estés ahí. También tienen que ser, la otra característica, dice que le tienen que enseñar a ser sujetas a sus maridos. Pero eso lo vamos a tocar en el punto 3 del eje que hablamos. Ahora estamos hablando del amor de las mujeres hacia los maridos. Vamos a hablar ahora, hay algo que es importante, que no quiero dejar pasar por alto, que lo vimos ahí en Tito. ¿Por qué la mujer tiene que tener todas estas características? Se entiende que si estamos buscando el diseño de Dios para el matrimonio es porque queremos encajar en el plan de Dios. Si estamos encajando en el diseño de Dios para el matrimonio, quiere decir que son mujeres que dan testimonio de Dios, ¿no? Porque dice que tienen que tener esas características, que tienen que enseñar las ancianas, a las mujeres jóvenes, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por eso dice, tienen que ser así ustedes en el hogar. Y eso es muy importante para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que tu conducta no dé ocasiones a otro para decir, ¿y qué fe practica esta? El vecino que te escucha o que sabe del trato o las amistades. Pero ¿qué fe practica esta? Entonces dice que desacreditan la palabra cuando dicen yo soy creyente y bueno, pero sos creyente, mirá cómo tratás a tu hijo. Sos creyente, mirá lo que estás haciendo con tu marido. Entonces estamos desacreditando la palabra de Dios. Por eso, ¿de qué sirve la fe que la mujer dice practicar si su conducta contradice esa misma fe? ¿De qué sirve? ¿De cuál sería el testimonio? Entonces es importante que las mujeres puedan aprender todos estos puntos. Otro eje, primer eje, el amor. El segundo eje, que también es muy importante, el respeto al marido. ¿Cuántas veces uno puede observar la falta de respeto hacia los maridos? No significa estar de acuerdo en todo, porque son dos personas distintas, tienen dos crianzas distintas, dos educaciones distintas, dos familiares distintos, dos familias distintas. No vas a estar de acuerdo en todo lo que hace, pero no porque haga algo que no te guste, no lo vas a despreciar, lo vas a humillar, le vas a dar un trato desconsiderado. La mujer a veces no es que está de acuerdo en todo lo que hace, pero a veces se humillan a los varones, se los humillan, los desprecian, los menosprecian, y eso se ve mucho en estos tiempos. Por eso es importante también el respeto. En el punto del otro eje que lo había dejado para ahora, es la sujeción o la sumisión al marido. Y yo quiero, en especial los varones y también las mujeres, que podamos entender este concepto de sujeción, porque es algo que por ahí decir la palabra sujeción es como, te da como un recelo, te da como una cosa así, no, pero sí, la mujer tiene que sujetarse al marido. ¿Y por qué tiene que sujetarse? Volvemos al diseño de Dios para el matrimonio, no la que vivimos y vemos en la sociedad. El diseño de Dios para el matrimonio es que la mujer se tiene que sujetar. ¿Por qué? Dice 1 Corintios, capítulo 11, 1 Corintios, siempre miramos el diseño de Dios, no lo que vemos o lo que pensamos. El diseño de Dios, 1 Corintios 11:3. Aquí vamos a ver un orden de sujeción que viene del cielo.
y baja a la tierra. Dice 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Lo que está hablando aquí el pasaje es que hay un orden de sujeción. Es un orden marcado por Dios. No es algo que lo pensó el hombre ni lo pensó la mujer, sino que es un orden establecido por Dios. De la misma forma que se conserva el orden en el cielo, se tiene que conservar en la tierra. ¿Quién es el que da el diseño del matrimonio? Es Dios. Dios dice, Dios tiene escrito, se sujeta a Dios el Padre. Y no por eso deja de ser Dios. No por ser Cristo que se sujeta al Padre es menos que el Padre. Él se sujeta porque hay un orden de sujeción. Por eso cuando oramos decimos, Padre, tal cosa, en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Porque hay un orden establecido en el cielo. Y Dios quiere que nosotros tomemos ejemplo, porque estamos hablando del diseño de Dios, tenemos que mirar a Dios. Dice, si Dios tiene un orden, una sujeción, Cristo se sujeta al Padre. Y Dios dice, Cristo, el hombre se sujeta a Cristo. Y después dice, la mujer se sujeta al hombre. Y dio un orden de sujeción. Es lo da Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decir Dios se equivocó? Cristo tiene que estar arriba del Padre, la mujer arriba de Cristo, la mujer arriba del varón. ¿Quién es el que da el orden? Dios da el diseño. El diseño es Dios el Padre, Dios el Hijo, el varón, la mujer. La sujeción es algo voluntario, como el amor. Estudiar el amor y practicar el amor para aprenderlo al diseño de Dios, hay que esforzarse y hay que tener voluntad. Y para sujetarse también hay que tener voluntad. Porque nadie puede obligar a otro a sujetarse. Nadie puede hacer eso. Ningún varón le puede exigir a una mujer sujetarse. Porque la sujeción es voluntaria. La mujer tiene que saber que Dios dio un orden. La mujer tiene que respetar ese orden. El marido tiene que respetarlo. Cristo tiene que respetar ese orden. Pero es voluntario, no es obligatorio. Y eso es voluntario y espiritual. Dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Dice el versículos 22 al 24. Efesios 5, 22 al 24. Leemos así, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Vamos mirando esta frase, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice el 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. ¿Se imagina que la iglesia dijera, no, yo no me quiero sujetar a Cristo? Pero si Dios dio el orden, que la iglesia se sujeta a la cabeza, entonces tenemos que respetar este orden espiritual, el diseño de Dios. Por eso dice, como al Señor. Entonces, ¿la mujer se va a sujetar al marido porque el marido la obliga? No, porque ella tiene una decisión voluntaria y espiritual de agradar al Señor. Entonces la mujer se sujeta al marido porque quiere agradar al Señor, porque no fue el marido el que dio la orden de sujeción, ni tampoco el marido la puede imponer, ni tampoco Dios la va a imponer. Pide a las mujeres sujetarse como al Señor, porque es un diseño de Dios y eso funciona. Es una respuesta directa al Señor. Sujeción no significa inferioridad. Escuchemos esto. Si yo dijera Cristo es inferior al Padre, qué tremenda blasfemia diría, qué tremenda aberración. Jamás podríamos decir que la mujer es inferior al hombre, por eso está en ese orden. Yo jamás podría decir Cristo es inferior al Padre. Cuando yo dijera la mujer es inferior al hombre, estoy diciendo Cristo es inferior al Padre. Y eso es una locura. Así que la sujeción es una respuesta al Señor, no es inferioridad, sino es un orden establecido por Dios. Dios es el que dio ese orden. Ahora quiero que prestemos atención, varones y mujeres, porque ahora es importante para los dos, si bien la sujeción, estamos hablando, hoy nos toca hablar de la mujer. La sujeción hacia el varón no es absoluta. Anota esto, ponelo en amarilla, en negrita, como sea. La sujeción al varón no es absoluta, tiene límites. Y ni el varón ni la mujer
deben pasar ese límite del diseño de Dios. Yo quiero que esto te quede bien en claro. La sujeción no es absoluta, tiene límites. Al varón, a Dios sí es absoluta, pero al varón no es absoluta. ¿Por qué no es absoluta? Dice Colosenses capítulo 3, Colosenses, estábamos en Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Colosenses 3, 18. Dice, casadas, seguimos con las mujeres, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, como conviene en el Señor. Los apóstoles estaban predicando, para eso ya vamos a Hechos capítulo 5, versículo 29. Los apóstoles estaban predicando y no querían que hablaran de Cristo, de Jesús, y entonces los amenazaban, los azotaban. Y Dios manda a sujetarnos a las autoridades. Pero las autoridades humanas tienen también límites, no son absolutas. Y yo quiero que en tu trabajo, en tu hogar, en tu grupo social, en cualquier lugar que tengas que estar bajo la dirección de otro, siempre pienses que esa dirección tiene límites y estos son los límites que tenés que entender en tu casa, en tu trabajo y en todo lugar. Leemos Hechos 5:29. Dice, vamos a leer del 27 para que entendamos el contexto. Dice, cuando los trajeron, está hablando de los que hablaban de Jesús, de los discípulos de Jesús. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en el nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos estaban frente a una autoridad muy fuerte, como eran los sacerdotes, y ellos eran la autoridad. Los sacerdotes le dicen, no prediquen más en el nombre de Cristo, no, pero irían en contra de la voluntad de Dios. Entonces allí la sujeción tiene un límite. Y las autoridades pasaron ese límite y ellos le dicen, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ejemplos, cuando el marido le dice, vamos a cometer un delito, vamos a hacer este fraude, vamos a hacer cosas, y anda vos, toma esta parte o hace esto, dice, las mujeres estén sujetas a los maridos. ¿Qué hace la mujer allí? No, yo estoy bajo sujeción. No, no estás, porque él pasó el límite. Hay un límite. La voluntad de Dios eso es absoluto. Si el hombre le dice a la mujer, tengamos relaciones sexuales en órganos que no fueron los establecidos por Dios para tener la relación sexual, y está pasando los límites de Dios porque Dios creó los órganos adecuados para tener relación sexual. Y el hombre dice, vamos por acá. Y la mujer no se puede sujetar ahí porque ha excedido el límite absoluto. No, el límite de Dios no lo puede pasar. Entonces tiene su límite. La mujer tiene la responsabilidad de obedecer al Señor. Las casadas estén sujetas a su marido como al Señor. Siempre el Señor estará presente. Me dice que haga esto o quiere que haga esto y yo tengo que sujetarme a cualquier cosa, no. Siempre y cuando no pase el límite. Entonces la sujeción es absoluta al Señor, pero no a los hombres, cuando pasan el límite establecido por Dios. El marido tiene autoridad delegada y no absoluta. La esposa se sujeta como al Señor o como conviene en el Señor. Frases que nunca se deben olvidar, ni cuando estés en un trabajo. En un trabajo te dicen, mentí acá porque nos conviene. ¿Y qué vas a hacer? ¿Tiene autoridad sobre ti? Sí, yo me tengo que sujetar, porque es la autoridad. Dios dice, sujetado a la autoridad porque la autoridad ha sido establecida por Dios. Pero me dice que robe, que mienta. Dice, no, esto lo he tenido cuando recién conocí al Señor, tuve estas experiencias. Mentí, decirle que no estoy, hacer estas cosas. Pero yo ya no era el mismo, yo no podía pasar los límites de Dios, aunque estaba bajo autoridad, y no me echaron de mi trabajo. Y si me hubiesen echado, no hay problema. Yo no puedo pasar los límites de Dios por temor de que me echen del trabajo. Si Dios dice no cometerás fraude, no mentirás, no robarás, no cometerás adulterio, esos son límites que no se pueden pasar. Entonces es bueno que en la sujeción tengamos esto. Ninguna autoridad humana está por encima de la autoridad de Dios.
Es importante aclarar en esto a la hora de la sujeción y sobre todo cuando el marido se le vuelan los patitos y empieza con cualquier cosa que se cree que tiene autoridad absoluta y puede hacer a la mujer lo que a él se le ocurra. No, no, no. La mujer se va a sujetar siempre y cuando no exceda el límite establecido por Dios. Siempre recuerden eso. Y tanto varones como mujeres, en cualquier lugar donde estemos bajo sujeción, nunca pasemos los límites establecidos por Dios, porque el hombre no tiene autoridad absoluta, no importa el cargo que tenga. Cuarto punto en el eje, gobernar su casa. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 14. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 14. Dice, Primera Timoteo 5, 14. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Gobierna su casa. La mujer gobierna su casa. La mujer gobierna la casa. Y esto es importante. No significa que tiene autoridad sobre el marido, pero la mujer gobierna la casa. ¿Qué significa? Significa administrar, dirigir, conducir responsablemente el hogar. Entonces la mujer, por eso les dije que la tarea de la mujer en el hogar no es una tarea secundaria, yo diría primordial, porque es la que maneja el hogar, es la que gobierna el hogar, es la que sabe sabe todo del hogar. A veces los varones venimos de trabajar, estamos en nuestras cosas, y cuántas cosas se nos van de las manos, no sabemos. Y viene la esposa y dice, mirá, pasó esto, ¿qué pasó? Se rompió esto. O esto no anda bien, o tenés que hablar con tal, o mirá qué pasa acá, mirá qué pasa. Y uno no se da cuenta. Entonces la mujer es fundamental, gobierna su hogar. Como conclusión, podemos decir que la mujer que cumple el papel que Dios le ha dado en su hogar es digna de el reconocimiento de sus hijos, el respeto del marido, la alabanza por su obra. Dios le ha confiado a la mujer una obra sagrada dentro del matrimonio y el hogar. Y qué triste es cuando el marido o cuando los hijos no reconocen la tarea de la mujer en el hogar. Qué triste es eso, hermanos. Quiero buscar un texto porque no lo quiero pasar por alto, porque esto va también para los varones y para los hijos con respecto a la mujer en el hogar. Yo quiero que no nos olvidemos nunca de esto. Proverbios 31, 28. Y con esto terminamos esta lección. Proverbios 31, versículo 28. Nunca te olvides que esa mujer que está en tu hogar, que puede ser tu madre, puede ser tu esposa, esa mujer necesita ser reconocida por todo lo que hace, por la dignidad de su tarea dentro del hogar. Y nunca te olvides que antes del reproche tiene que haber una alabanza por la tarea que hace. Y si no hay reproche, mejor. Dice Proverbios 31, versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. ¿Cuántas veces le dijiste a la mujer, gracias porque me lavaste la ropa, gracias por la comida que hiciste hoy, gracias por estar atento a esto, gracias? Y no decimos, ¿dónde está la ropa? ¿Dónde está? Esto no está planchado, qué comida fea. ¿Cuántas veces te paraste y le dijiste, gracias, mira qué rica comida hiciste hoy, qué bueno que está esto? A veces le decimos, no, esto no funciona, pero en buena manera cae bien. Pero qué lindo que paremos un poquito y digamos, gracias porque tendiste la cama o me hiciste esto, gracias. Tanto del esposo como de los hijos. A veces los hijos desconsiderados contra sus madres. Qué triste cuando el hijo no ayuda a la madre en cosas sencillas como ayudarle en sus quehaceres, ordenar su ropa, ayudar a la mamá. Y es una forma de decirle gracias porque yo sé que estás haciendo un trabajo muy, muy importante en nuestra casa. Entonces, el rol de la mujer en el hogar y en el matrimonio es algo muy sublime, muy digno. Así que gracias al Señor, porque vio en nosotros los varones que teníamos dos cosas que suplir: necesidad en la soledad y necesidad en la ayuda. Alguien que se complemente y que sea uno con el varón. Doy gracias al Señor por mi esposa. Gracias al Señor. Hermanos queridos, que podamos funcionar en este modelo perfecto que Dios creó, dándonos un diseño para su matrimonio. Que el Señor bendiga su palabra.